Historia de karma. Le robó a su padrastro y no recibió un solo centavo de la herencia de su madre por eso. Recientemente me enteré de una historia que mi madre me contó sobre mi bisabuelo. Obtuve más información de mi abuela, quien confirmó la historia y agregó detalles que a mi mamá se le olvidaron, ya que esto pasó cuando mi mamá era joven. Mi bisabuelo, del lado de la mamá de mi mamá, a quien llamaré Papa, era un granjero junto con sus 12 hermanos y hermanas. Él tenía una familia grande y era el hijo de en medio. Cuando estaba en tercer grado se salió de la escuela para ayudar a su familia y después de los 16 trabajó para un plomero, quien más tarde le vendió su negocio. Cuando cumplió 20 conoció y más tarde se casó con su esposa, mi bisabuela, o Mimi, como mi mamá la llamaba. Ella era de una familia muy adinerada y era 10 años mayor que mi bisabuelo. A diferencia de Papa, ella era hija única, quedó viuda a una edad muy joven y tenía un hijo ya adulto llamado Bob. Los padres de Mimi no vivieron mucho por culpa de enfermedades, al igual que su primer esposo, y el hecho de que ella no tenía que preocuparse por dinero, le permitió criar sola a su hijo ya que no tenía que trabajar. Cuando su hijo cumplió 18, conoció a una chica, a quien llamaremos Jenny, en la universidad y se casaron en pocos meses. Mimi no la quería mucho ya que se dio cuenta que solo quería a Bob por el dinero. Jenny venía de una familia de clase alta. Cuando mis bisabuelos se casaron, tuvieron a mi abuela y fue un nacimiento inusual ya que Mimi casi tenía 40 años y era difícil que ese embarazo resultara bien. Papa era un hombre muy amable y aunque Mimi tenía un montón de dinero, él sentía que ese dinero era de ella y siguió trabajando. Ellos tenían una vida muy normal. Si veías su casa no te darías cuenta que eran millonarios ya que vivían en una casa de 2 habitaciones. Mi abuela era muy joven cuando empezó la Gran Depresión y Mimi no se vio muy afectada, pero la familia de Jenny sí, ya que ellos hicieron todo su dinero de Wall Street y de bancos que empezaron a cerrar. El papá de Jenny se dio cuello cuando perdió todo su dinero y la mamá de Jenny falleció poco después de eso. Jenny tenía otros 2 hermanos que ya eran mayores y vivían en el otro lado del país sin forma de contactarlos, así que Bob y Jenny quedaron sin hogar. Cuando llamaron a Papa, él les dijo que podían ir a vivir con ellos sin problema. Él les dio todo el piso de arriba y lo renovó para que ellos pudieran entrar y salir sin despertar al nuevo bebé. Añadió una habitación extra, un baño y todo. Bob y Jenny estaban batallando mucho en encontrar trabajo, pero Papa les dijo que no se preocupen y que se queden todo lo que necesiten. Y así fue por un año hasta que un día se dio cuenta que no había escuchado nada de ellos en un tiempo. Aunque era normal que no se vieran todos los días, él no había hablado con ellos ni los había visto en 2 semanas. Él abrió la puerta que construyó entre las 2 áreas de la casa y vio que todo estaba vacío. Los muebles, el baño, la estufa, todo. Cosas que él compró y las cosas que ellos llevaron. Él no tenía idea de lo que estaba pasando y llamó a la policía y ellos los encontraron a 2000 kilómetros de distancia en Florida. Resulta que el tío de Jenny falleció y les dejó una fuerte cantidad de dinero y tan pronto como lo consiguieron, Bob y Jenny se mudaron y se llevaron todo con ellos, incluidas las cosas de Mimi y Papa. Él estaba enojado. No le importara que le pagaran, él solo quería las cosas que los dejó usar y que se despidieran, que de perdida les hubieran avisado que se iban o algo. Si ellos hubieran pedido las cosas él no hubiera tenido problema en regalárselas, pero ellos no dijeron nada y se robaron las cosas. Ya que esas cosas eran fáciles de reemplazar, él no quiso presentar cargos. Mimi y él cortaron toda comunicación con ellos debido a esto. 25 años después, a Mimi le diagnosticaron cáncer en etapa 4. Para este entonces mi abuela ya había tenido a mi mamá y estaba viviendo en su propia casa con mi abuelo. Después del diagnóstico, Papa y Mimi vendieron su casa y se fueron a vivir con mi abuela para que los cuide. Mi abuelo rediseñó el sótano de su casa para que los 2 se acomodaran ahí. Mi abuela sabía que tenía un medio hermano llamado Bob y su esposa Jenny, pero eso era todo. Mimi le dio su último número conocido ya que ella quería por lo menos tratar de decirles que tenía cáncer, y cuando llamó se enteró de lo que había pasado en esos 25 años. Bob y Jenny nunca tuvieron hijos, pero aún tenían el dinero de su tío. Una cosa sobre Bob y Jenny es que fueron inteligentes con el dinero y lo invirtieron, mientras que Mimi y Papa nunca lo hicieron con el suyo. Mi abuela estaba feliz de que por fin conocería a su medio hermano después de tanto tiempo. Sin embargo, nunca fueron, aunque dijeron que sí irían. Mi mamá dijo que la primera vez que los vio fue en el funeral. Mimi falleció 2 meses después y mi abuela los llamó para decirles. Cuando ellos llegaron al funeral, la primera cosa que hicieron fue preguntar, ¿qué hay en el testamento? Ni siquiera saludaron antes. Mi abuela los recibió, ya que no conocía la historia de por qué desaparecieron, y los iba a sentar con la familia hasta que vieron a Papa. Él dijo, lo siento, solo la familia se puede sentar aquí enfrente.
Bob y Jenny empezaron a discutir hasta que vieron la lista del funeral. Mi abuela aparecía como hija única y no se mencionaba a ellos por ningún lado. Resulta que tanto Mimi como Papa estaban enojados por cómo los trataron, así que los repudiaron. Bob y Jenny se enojaron y mientras mi abuela intentaba calmar los ánimos, se fueron. Mimi le dejó el 85% a Papa y el 15% a mi abuela, y en el testamento expresamente decía que Bob y Jenny no recibirían nada y que estaban repudiados. Ambos intentaron pelear pero no les funcionó. Mi abuela siguió en contacto con su hermano a escondidas de Papa, ya que Papa aún no le decía lo que había pasado. Mi abuela, mi abuelo y mi mamá incluso los visitaban en las vacaciones y mi mamá dijo que ellos siempre parecían muy hipócritas. Ellos actuaban amables pero era eso, solo actuación, y mi mamá le decía eso a mi abuela pero ella no le creía. Entonces Bob contó su parte de la historia. Dijo que el tío de Jenny falleció y que les dejó dinero, que no era mucho, cosa que es mentira, pero sí lo suficiente para mudarse. Cuando le dijeron eso a Papa él se enojó y exigió que le pagaran el tiempo que estuvieron con él, otra mentira. Se tuvieron que ir a mitad de la noche para escapar de él y que él le lavó el cerebro a Mimi para que los repudie y que solo volvieron porque ella estaba falleciendo, otra mentira más, ya que no fueron hasta el funeral solo para preguntar por el testamento. Ya que Papa tenía el 85%, él tenía la mayoría del dinero y mi abuela quería darle su parte pero ya se lo había gastado en una casa. Ella les daría el dinero pero eso sería hasta que Papa fallezca. Ya que mi abuela quería darle dinero a su hermano, firmaron un contrato en el que decía que, después de que fallezca Papa, la mitad del dinero que la abuela recibiría, sería para su hermano. Entonces esperaron y esperaron pero nunca pasó. Cuando firmaron este contrato mi abuela tenía 40 años y Bob y Jenny estaban a mitad de sus 50, mientras que Papa estaba en sus 70. La mayoría de los hermanos de Papa habían fallecido y su salud siempre fue cuestionable. Él fumaba, masticaba tabaco y siempre tuvo mal las rodillas. Todos pensaron que no le quedaba mucho tiempo, pero vivió hasta los 103 años. Bob y Jenny fallecieron como 20 años después de la firma del contrato y ya que nunca tuvieron hijos, el dinero fue entregado a mi abuela en su totalidad. Después de eso mi abuela se enteró que su versión de la historia era falsa, cuando estaba limpiando el cuarto de Papa y encontró viejos reportes policiales y fotos sobre el evento, junto con registros del dinero que Jenny recibió de su tío. Papa se gastó todo el dinero intentando superar el dolor del fallecimiento de Mimi. Tuvo depresión, bebió y apostó la mayoría del dinero. Así que incluso si él hubiera fallecido antes, Bob no hubiera recibido mucho. Mi abuela no sabía esto hasta que vio las finanzas de mi abuelo cuando lo llevó a un asilo a los 102 años. Así que Papa evitó que su hijastro, quien le robó y lo trató horrible todo el tiempo, recibiera un solo dólar de su madre, y solo por vivir más que él.